40 minutos ya sobre las 2 de la tarde, aquí en Madrid, 1:40 en Canarias, y está con nosotros ahora sí, justamente en el Ecuador, podríamos decir, en un impasse de 10 minutos, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, nuestra majorera, Jessica de León. Bienvenida, Jessica. Bueno, un año más en Fitur 2025, estrenando stand, que yo creo que hay que felicitar a la consejería, porque la verdad es que todo el mundo ha valorado la amplitud, la luz, la novedad. No sabemos si Canarias es tan tecnológica como este stand. Nos gustaría que algunos territorios fueran tan tecnológicos, pero bueno, ¿cuáles han sido las impresiones de esta primera jornada? Bueno, pues como bien dices, yo creo que todo el mundo se ha quedado encantado de poder trabajar en un stand que es mucho más cómodo, mucho más operativo, mucho más amplio, donde los cabildos y los ayuntamientos tienen su espacio particular en esa zona de auditorio que es nueva, donde además las oficinas y los box van manteniendo su idiosincrasia para que cada una pueda desarrollar sus actividades, y además la zona de cabildos que normalmente esas gambuesas chiquitillas que teníamos ahí, pues la hemos ampliado también para que puedan atender al público en general cuando llegue la fin de semana de puertas abiertas. Este stand está así, pero después mutará el fin de semana. Todo lo que está aquí desaparece, cambia todo lo que tiene que ver la sumería y cambia todo lo que tiene que ver el acceso, para que como el público general entra por aquí, por la puerta norte del stand del pabellón número 9, pues todo lo que tiene que ver con los cabildos pasa a esta zona. Por primera vez se desmonta todo el stand en apenas 4 horas, se desmonta el viernes por la noche y se deja montado el viernes por la noche para que cuando abra Fitur el sábado por la mañana, allí, que es por donde pasa todo el público de Fitur, puedan verse los espectáculos, el folclore, las dos bajadas, porque este año es año de bajada en Canarias, sí, la de La Palma y la del Hierro, y bueno, pues traemos una pequeña representación del Minué, una pequeña representación de la bajada del Hierro, así que bueno, yo creo que el stand este año es impresionante. Va a tener una por vida eso. Impresionante, Sí. ¿no? Además, desde Fuerteventura se desplazan, lo están haciendo en este momento algunos músicos muy conocidos, Adrián, el hijo de Marcos el Zurdo, Marey, Tomás Pereira y un elenco de músicos que van a estar por aquí cuando se permite también toda esta parte de ruido, que sí, es preciosa, pero que está prohibida en la feria profesional. Sí, está prohibida porque nuestras empresas fundamentalmente vienen a trabajar. Y si nosotros les decimos a nuestras empresas que tienen que pagar por su sitio para estar justamente aquí al lado trabajando de aquí para allá, todos son empresas, son 3.175 profesionales, lo que no podemos al lado ponerle una charanga o un tenderete, porque estarán tratando de cerrar acuerdos comerciales para lo que queda de todo este año 2025, con lo cual de ahí que toda la parte lúdica la concentremos solo en los días de sábado y domingo, y a veces el viernes por la tarde. Jessica, ¿cómo hemos cerrado el año en el conjunto de Canarias? En el 2024 hemos visto datos de empleo muy buenos, mayores cuotas de alta de autónomos, lo cual también esto siempre lo interpretamos como ¿a qué obedece este dato? ¿Es que hay cada vez más empresas o cada vez más personas que quieren trabajar por su cuenta y riesgo en aquello que soñaban? ¿O es que el mercado no está ofreciendo todas las garantías o las condiciones que a lo mejor un trabajador quiere aportar? Bueno, seguramente ustedes están analizando este dato. Sabemos que en empleo, como digo, son buenos datos. ¿En datos turísticos también? Sí, ahora mismo estamos cerrando el año con 24.000 millones de euros de facturación. Y eso supone cerrar un año turístico récord en ingresos y romper el techo de los 1.200 euros por turista y viaje en Canarias, pasando de 1.200 a 1.400. Y eso supone que se traduce, por supuesto, en la generación de empleo, y se traduce también en que pues evidentemente hay más gente que apuesta por emprender en Canarias, porque hay más oportunidad, más clientes, más negocio en Canarias. Y esos 144.000 autónomos responden a esa demanda y a ese tirón y ese empuje de la industria turística. Yo, por poner un dato, la facturación y el gasto de turista ha crecido un 46% en el último año en todo lo que tiene que ver con el sector Horeca, bares, restaurantes y cafeterías.
y eso ha empujado también a que la industria agroalimentaria canaria no haya parado también de contratar en Canarias, es decir, insertando el producto local en las cocinas, que ya muchos hoteles, bares y restaurantes lo han cogido como su producto estrella, algo que no pasaba 10 años atrás en Canarias. Eso ha provocado mayor demanda de productos canarios, mayor consumo de productos canarios y una reducción del paro agrario, con lo cual pues es un buen ejemplo de cómo esta industria no solamente es transversal, diversifica, sino que además tira del resto de sectores económicos, tira del comercio, del pequeño comercio, tira de la industria, tira además de todo lo que tiene que ver con el sector horeca, tira de la diversificación de la actividad turística, y por eso cada vez más gente emprende en Canarias. Le hemos preguntado hoy a Manuel Domínguez si, teniendo tan cerca y tan lejos al ministro Ángel Víctor Torres, se aprovechaba este punto de encuentro tan interesante de empresarios, instituciones de todo. Es difícil que en Madrid haya hoy tanta gente de Canarias, tanta gente que tiene tanto que decidir en temas como la migración, como la financiación, en temas como el futuro, ahora que está empezando el 2025. Con mucha honestidad nos ha dicho que no. Nos ha dicho que no, porque estas cosas parece que no se utilizan. No es una pérdida de tiempo, Jessica, que estemos todos aquí, es verdad que trabajando hasta muy tarde. Bueno, yo creo que es una pérdida de oportunidad. De hecho, yo llegaba a Madrid el lunes con la firme esperanza de poder reunirme con la ministra de Trabajo y no ha sido posible por su agenda. También llegaba con la firme esperanza de poder mantener una reunión con el ministro, porque hay cuestiones que tenemos que desatascar sobre planes turísticos de sostenibilidad en destino que estamos ejecutando por parte de la Consejería. No ha sido posible, aunque en su caso es mucho más entendible, porque evidentemente el stand de Tour España también está en pleno rendimiento, y puedo entender la complejidad que puede tener el ministro de Turismo con todas las delegaciones de todos los países llegando a Fitur, y yo por eso le disculpo, pero es verdad que se pierde oportunidades, ¿no? Se pierde oportunidades de mantener ese contacto. Parece también que las consejerías del Partido Popular lo tenemos un poquito más difícil que otras consejerías, y que les cuesta mucho más abrir ese diálogo. Yo lo lamento profundamente, porque los grandes perjudicados son los ciudadanos de Canarias. Yo no vengo aquí a hacer política partidista, yo vengo aquí a trabajar por mi isla, por mi archipiélago, y evidentemente cuando tengo un problema lo que espero es que al otro lado esté el ministerio, y si yo he cogido un avión 2 horas y media y estoy aquí, y para ver si me puedes atender 10 minutos, porque voy a contar, lo que necesito es que tú decidas cambiar una ley de empleo para que los ayuntamientos puedan contratar a su personal. Si eso no ocurre, tu secretario de Estado de Trabajo no está al teléfono y no hay nadie al otro lado, es muy complicado, y la verdad que se pierden oportunidades. Pero bueno, no dejaremos de intentarlo, eso valga por delante. Bueno, una ministra que lo hablábamos esta semana en nuestros estudios, tiene una prisa inusitada en la reducción de la jornada, sin revisar que en Canarias, por ejemplo, somos una comunidad autónoma que vivimos de un sector servicios que obedece a un turno partido. Usted lo conoce, antes de ser consejera ha estado en trabajos de persona, sí, de aeropuerto, por ejemplo, con turnos hasta las 10 de la noche. Sí, es decir, ¿cómo se concilia una política estatal que quiere pues hacer un café para todos, sin tener en cuenta la idiosincrasia de cada territorio, y luego hablar con los empresarios? Porque dice la ministra que la patronal no está de acuerdo, pero que los agentes sociales sí. Claro, los agentes sociales están defendiendo la postura de los trabajadores, y a nadie le gusta que le digan que va a trabajar más. Al contrario, lo que nos gusta es que nos digan que vamos a trabajar menos. Bueno. Pero ¿cómo se va a llevar a la práctica esto en Canarias? Bueno, vamos a trabajar menos, pero más años, con lo cual vamos a trabajar más, ¿no? Exacto. Porque si yo la jornada laboral la acabo media hora antes cada día, supuestamente para vivir mejor, pero luego tengo que trabajar hasta los 68 años, en definitiva lo recuperaré con el tiempo, ¿eh? Esto es como cuando te prorratean las pagas, pues eso. Igual. Al final no tienes ninguna paga extra, ¿no? Bueno, pues como digo, el diálogo pues no es fluido con las comunidades autónomas, hay una barrera ideológica profunda que dificulta lamentablemente el resto de conversaciones que podamos tener. Y yo lo lamento, y lo digo de verdad, porque yo creo que he sido capaz y soy capaz de trabajar con todos los partidos políticos, tener discrepancias, pero también acercamientos, encuentros, y poder trabajar de forma conjunta y dando a cada institución su lugar, que lo tiene y que la respeto profundamente. Pero
estas son las cosas que yo no comparto. O sea, que un Estado esté interviniendo en la negociación colectiva, no lo comparto. Puedo compartir que trabajemos 37 horas y media, pero tendrá que darle una transitoriedad a las empresas, fundamentalmente de las de servicio, porque los hoteles no cierran, los aeropuertos no cierran, muchos de los servicios que se prestan en esos aeropuertos no cierran y no es una tarifa aeroportuaria común, ni tampoco las horas que se pagan a esos trabajadores a partir de 1 hora de la noche en el aeropuerto, pues ya sobrepasa de la hora normal pactada además en sus convenios, con lo cual no es tan sencillo abordar la casuística del sector turístico con respecto a la reducción de jornada laboral. Evidentemente, el sector turístico tiene una responsabilidad que no puede permanecer al margen, que es que la industria tendrá que ser, por un mero hecho de cambio generacional, de cambio en el pensamiento, más conciliadora, más que pueda haber más espacio, no solamente ya para las familias, sino para aquellos que también dan como prioridad su bienestar y eligen tener hobbies y tener un turno que les permita desarrollar descanso, exacto. Sí. Desarrollar actividades y tener un descanso pautado. Por tanto, yo creo que hay que hacerlo, sí, pero no interfiriendo en la negociación colectiva, no rompiendo la negociación colectiva de este país y inclinándola hacia un lado de la balanza, y desde luego no sin las pequeñas y medianas empresas, que son el gran pulmón económico de España y que son las que menos recursos tienen para poder adaptar las 35 horas y media. En definitiva, si asfixiamos a la pyme y a la micropyme, lo que estamos haciendo es obligarles a cerrar sus puestas o no contratar a empleados, a trabajadores, por tanto perdemos oportunidades de empleo, y cuando cierran estas pequeñas y medianas empresas la oferta se va a concentrar en las grandes cadenas que sí tienen ese pulmón para desarrollar esos horarios continuos o esas 37 horas y media, y en consecuencia van a subir los precios. Un estudio que, por cierto, ya ha hecho la Universidad de Las Palmas. Bueno, pues precisamente sobre estudios es un tema recurrente que estamos intentando analizar, como la vivienda, como el transporte, en fin, como los grandes desafíos a los que se enfrentan las islas. Para el residente tenemos que mejorar mucho en casa también, muchísimo. Hemos hablado mucho hoy con Miguel Ángel Rodríguez sobre esa ley que ya ahora mismo está en trámite parlamentario. Quiero decir, hablamos de la ley de alquiler vacacional, que sigue teniendo muchos interrogantes para muchos de los canarios. Yo creo que la puesta en escena de la ley finalmente no va a ser tan violenta ni tan dramática como algunos han promovido desde hace ya algún año, pero desde luego que esta ley cambia un libertinaje como ha habido con el alquiler vacacional. Obviamente no nos estamos refiriendo a las familias que tienen 1 o 2 apartamentos, sino a otros grandes tenedores, pero de repente regula. Bueno, regula, mide, reordena, y la capacidad de carga se mide en datos reales para no afectar a la vida del residente, porque en definitiva se trata también de que se pueda conciliar la vida de los residentes con la vida de los turistas y que el residente no sufra o sentir que se siente que ya no forma parte de su barrio, que no forma parte de su entorno, ¿no? Y en definitiva lo que intenta la ley es eso. La ley es muy clara, pone un punto de partida que es parar para ordenar. Paramos las declaraciones responsables para que se puedan ordenar y se puedan comprobar las que ya existen. Evidentemente el que está se queda, el que está cumpliendo el decreto 113/2015 que hoy está en vigor se queda ejerciendo la actividad hasta que el propietario desee, y lo que sí es que impedimos que el servicio, que el suelo residencial esté al servicio de la terciarización. Es algo que, por cierto, en esta ciudad me encantaría que leyeran la gente que aún tiene dudas sobre lo que está planteando la Consejería de Turismo. Me gustaría que se metieran en Internet, googlearan y buscaran el estudio que ha hecho la ciudad de Madrid, esta ciudad, reconociendo que esa gentrificación, ese aumento de los alquileres vacacionales en distintos puntos y distritos de la ciudad ha provocado que los residentes salgan de los núcleos, que ya no residan en el centro de Madrid, y eso ha destruido a su vez el comercio de proximidad. Y eso lo dice un ayuntamiento que es de mismo símbolo político, porque también me han intentado enfrentar a mis propias siglas, y además lo hacen con una naturalidad, entendiendo que hay zonas donde podemos crecer y donde se puede conciliar la actividad, zonas donde hay que decrecer porque los niveles de saturación están afectando a los precios del alquiler, algo que es indiscutible, porque Madrid también tiene viviendas vacías y Canarias también las tiene, pero
es un fenómeno que es multifactorial. Tendremos que atacar a la vivienda vacía a través de políticas de vivienda más activas donde protejamos al propietario. Y tendremos además que generar más vivienda. Y yo siempre lo he dicho, la culpa de que no exista vivienda no es del alquiler vacacional, pero el alquiler vacacional influye. Y ese estudio determina esas capacidades de carga que también nuestra ley fue pionera en decir 90% para el residente, 10% para la actividad terciaria. Y en Madrid lo están haciendo distrito a distrito, barrio por barrio, y es lo que pretendemos que haga cada municipio, que haga ese ejercicio de decir cómo puedo y hacia dónde puedo crecer, dónde no puedo crecer porque le estoy afectando la vida de mis residentes y dónde tengo que decrecer incluso porque ya estoy saturado y de hoy declarado zona tensionada. Por tanto, yo creo que ese es el gran paradigma, el gran cambio que produce la ley, que primero tiene que haber ordenación antes que cualquier declaración responsable. Por cierto, que Madrid también hizo un censo para saber cuántos de sus ciudadanos eran de origen no español, para saber, en el caso de la comunidad latina, por ejemplo, cuántos quieren quedarse, cuántos tienen familias. Es que es que los datos ofrecen datos y ofrecen conclusiones que son lo que hacen tomar decisiones. Jessica de León, sé que la agenda es súper apretada. Tengo ahora Airbnb precisamente. Bueno, interesantísima. Entonces esas conclusiones mañana. Hablamos mañana por la mañana, que vaya súper bien esta jornada, que hoy es intensa para la consejería, puesto que hoy, durante la noche, también se celebran los grandes eventos nocturnos que no dejan de ser jornadas de after work, jornadas de trabajo. Bueno, yo en eso estoy poco, intento ir, saludar y marcharme porque yo hoy me he despertado a las 6 de la mañana, cuando llegue a la presentación del destino turístico de Islas La Palma serán como las 9 de la noche. Y al día siguiente me tengo que volver a levantar a las 6 de la mañana. Hoy hemos abierto este stand. Yo sé que no es lo habitual, que normalmente la parte más institucional desembarca mucho más tarde en la feria, y hoy hemos abierto aquí la feria. Y por eso digo que yo la parte lúdica nocturna no la comparto mucho. Ayer estuvimos con Tenerife, les animamos a seguir así y nos fuimos a dormir a las 9 de la noche. Bueno, es que hay que descansar y sobre todo hay que analizar toda la jornada. Jessica, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a cerrar hoy este ciclo de entrevistas y lo haremos con la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, doña Lola García.